Capítulo 2. La carpa, el teatro y el estrellato. Estamos viendo una fotografía de Cantinflas en el teatro muy antiguo. Así que estas son. Y luego, ¡ay, pelados! ¿Cómo abundan? Ahí está. Sus primeras veces vestido del Cantinflas. Cualquiera los podría ver por ahí en los barrios bravos de la ciudad, andando por oscuros callejones, recostados en esquinas destartaladas, derramados sobre las mesas de pulquerías y cantinas, y a los muy boyantes gritándoles albures a los cómicos desde el fondo de las carpas. Me pongo lentes. Su vestuario no era nada tentador. Camisas sucias, rotos pantalones mal fajados, andrajos sobre andrajos, zapatones llenos de agujeros y sombreros magullados. Así andaban los peladitos, los teporochos que decoraban el paisaje citadino de los años 20. El caricaturista Jesús Acosta Cabrera se inspiró en estos populares personajes para crear una tira cómica llamada Vaciladas del Chupamirto, que se publicaba en el periódico El Universal y tenía como protagonista al peladito Chupamirto, un fulanito desgarbado y vestido de harapos. Es muy probable que varios cómicos, entre ellos nuestro Cantinflas, se inspiraran en este personaje de caricatura para elaborar los disfraces. Estamos viendo Cantinflas en el Folies Bergère, el teatro Folies Bergère, que fue como el más grande en ese momento. Y luego lo siguiente dice, tira cómica de Vaciladas de Chupamirto en el periódico El Universal. Y entonces vemos 4 viñetas, Vaciladas del Chupamirto. Y pues sí, prácticamente es Cantinflas. ¿Y cómo se llamaba la de Popeye? Olivia. Se me hace que se parece a la Olivia. Frase. Mario Moreno, como todo el mundo sabe, y si no lo sabe usted, amigo lector, se lo voy a explicar, surgió del alma del barrio de la carpa, del teatro, de la farándula, y su mentalidad fue la de un peladito citadino con toda su problemática y la simpatía que como única arma esgrimía para abrirse paso en la vida. Esto lo dijo Pedro Ferriz Santa Cruz. Me regreso tantito. Probablemente Cantinflas se inspirara en este personaje de caricatura para elaborar los disfraces con los cuales se ganaba al público de las carpas. Gente pobre que se identificaba poco o mucho con estos personajes populares y de muy humilde origen. Antes de que Cantinflas fuera Cantinflas y antes de que Cantinflas fuera el rey de las carpas, otros comediantes dominaban el público de esos viejos jacalones que brindaban un rato de alegría a la gente que quería divertirse y que no le alcanzaba para una entrada al teatro. En plena época revolucionaria triunfaban actores como Eduardo Arosamena, Miguel Wimmer y Leopoldo el Cuatezón Beristain. Unas coupletistas, las hermanas Herrera, se presentaban en el Teatro Apolo, ubicado a poca distancia de la calle donde nació Mario Moreno. Años más tarde, al Chato Moreno le tocó ver alternar en el escenario carpero con Arturo Coppel, el Cuatechón, José Muñoz, Chupamirto y Armando Soto la Marina, el Chicote. Mario empezó a trabajar en las carpas como bailarín, echándose un buen charleston, un movido tap o un discutido tango con la Yoli Yoli, quien, según cuentan las buenas lenguas, le dio la idea de vestirse de peladito, al estilo de Chupamirto. No hay documentos fidedignos que lo prueben, pero por ahí dice que salió de gira por algunos pueblos y ciudades de provincia. Lo que sí sabemos es que trabajó en muchas carpas de la Ciudad de México y fue evolucionando de ellas, ya que de ser solo bailarín pasó a hacer pequeños papeles en sketches hasta que logró cierto nombre. El Chato sabía que sus padres no aprobarían que se dedicara a la farándula y sabía también que les gustaba ir a las carpas con frecuencia, así que para aparecer en escena se maquillaba mucho. No fuera a ser que Cholita o Pedro estuvieran entre el público y descubrieran que su hijo andaba de perdido por aquellos burdos escenarios. Don Mario Moreno solía contar en entrevistas que en una ocasión sus padres lo vieron en escena y se rieron muchísimo con su actuación, sin darse cuenta de que aquel chistoso peladito era su propio vástago. Antes de continuar voy a leer algunas fotos. La primera dice Carpa Celica, años 30, y literal es la carpa, como que pone nada más el letrero colgado, son palos y pum. Y luego, y el público en butacas.
Y la siguiente dice risas de la carpa en los años 30. Ay, cagados de risa. Y luego en la siguiente frase dice: Mario sufrió mucho antes de llegar a ser lo que fue. Salió de abajo y batalló muy duro en las carpas. Esto lo dijo Delia Magaña. Y estamos viendo una foto que dice Carpa Salón Amaro en los años 30. Sí, o sea, todo era como improvisado directamente sobre la tierra. El Chato sabía que sus padres, creo que... no, esto ya lo leí. Otra frase: al ver a mi madre se me ocurrió embadurnarme de pintura más de lo que acostumbraba yo, con el objeto de que no me reconociera. Esto lo dijo el mismo Mario. Y otra foto, Cantinflas en sus inicios con el maquillaje exagerado. Mira. Güey. Ajá, él tenía dos arquetipos. Él era Leo, y que de pronto hay unas caras que se hace como muy Leo, muy frontales, y luego era un chango. De hecho así le decían como en el medio, y Jorge Negrete le decía chango. Así era como su apodo, el chango. Entonces, continúo. Al final resultó inevitable que se enteraran. No estaban muy contentos de tener un hijo cómico. A Cholita le preocupaba que su adorado Mario no ganara lo suficiente para vivir, mientras que Pedro consideraba el oficio de actor como una actividad poco seria para que la realizara uno de sus hijos. Él, que quería que todos formalitos y con un empleo como el suyo. Él trabajaba en el servicio postal. Entonces sí trabajaba en el edificio de correos, de ahí en el centro. Pero ¿qué se iba a hacer si el muchacho ya andaba encarrerado? Antes de ser Cantinflas fue Polito y Cantinflitas. Más que un peladito, era un payaso de las carpas. Algunos escenarios de sus primeras actuaciones fueron, además de la Pagola de Jalapa, el Salón Sotelo de Azcapotzalco, el Teatro Salón Valentina en Tacuba, donde conoció y se enamoró de su esposa Valentina, que justamente la carpa se llamaba así por ella, y era una de las hijas de los dueños. Y el Salón Mayap, donde Mario Moreno dejó de llamarse Cantinflitas y adoptó para siempre su Cantinflas. Por cierto, ¿qué vacilación hay con los historiadores de cómo fue que Cantinflas llegó a ser Cantinflas? Familiares, amigos y presuntos testigos aportan de buena fe varias versiones. Uno de ellos cuenta que, durante una de sus presentaciones ante el exigente y vacilador público carpero, el cómico escuchó que alguien le gritaba «¿Cuánto inflas?», de tanto que extendía como las frases. Y luego otra era «En la cantina inflas», o simplemente Cantinflas. A Mario le gustó cómo se escuchaba y lo adoptó como nombre artístico. Estamos viendo una frase que dice: hay muchos en el mundo, pero no así con un estilo como el mío. Esto lo dijo en la película Entrega Inmediata de 1963, cuando tenía 52 años. Entonces estamos viendo una fotografía que dice Mario Moreno Cantinflas maquillándose. Esto fue en 1930. Es una foto en blanco y negro de plano cerrado de su cara, y pues se pinta las rayas así como que parece con carboncillo, las rayas del bigote, las cejas, la barba y así. Pues bueno, continúo. Tal vez no importa tanto esta leyenda, sino lo que Mario Moreno dijo muchos años después en su última entrevista, que la realizó el periodista Enrique Gratas. Cito: la que vale es que cuando yo me decidí y ya vestía mi personaje, yo me puse el nombre, y me puse para que no me pusieran mi nombre, para que no se enteraran mis papás. Fin de la cita. Que cómo se le ocurrió ese nombre, tal vez el grito que oyó en la carpa. ¿Quién va a saber la verdad a estas alturas del partido? Lo que importa es la leyenda. Y bueno, con respecto al cantinfleo, esa peculiar manera de decirlo todo, diciendo nada, pues Mario Moreno también tiene su anécdota preparada y cuenta que ocurrió cuando andaba de gira con la compañía Nobel. Ahí les va. Un día, el director me dijo que saliera a anunciarle al público una función de beneficio que se preparaba, y antes de que tuviera yo tiempo de pensar en lo que iba a decir, me empujó y ¡zas! Me vi en medio de la escena y sin saber qué decir, pero pues qué va. Yo no me quedé callado y empecé a hablar. No sé lo que dije, el público no entendió una palabra, pero antes de que yo acabara de hablar, yo seguía hablando sin cesar porque no sabía cómo acabar. Y entonces estaba seguro de que no había dicho nada. Fui interrumpido por una gran ovación. El público creyó que yo hacía aquello de a propósito y le hizo mucha gracia esta nueva vacilada. Al día siguiente, el que anunciaba las funciones salió y dijeron: ¡ese no, el de ayer!
Antes de continuar les voy a leer un par de fotografías. La primera es un boleto del Teatro Salón Valentina y dice anuncio de Teatro Salón Valentina en 1934, cuando él tenía 23 años. Entonces ya sale ahí el nombre de Cantinflitas, etc. Frase: Cantinflas improvisa. Cuando lo llaman a escena no sabe todavía lo que va a decir. Allí no hay apuntador. Lleva así una idea general de lo que va a hacer, pero nada en concreto. Esto lo dijo Marcos Cadena. Otra fotografía dice Cantinflas en el escenario en 1936 cuando tenía 25. Y entonces pues es un escenario pues pareciera como de escuela, él en medio y atrás de él pues se ve como la escenografía pintada y unas 8 personas en total en el escenario. Y trae este maquillaje como exagerado. Otra frase: puede llamarles la atención mi forma en las carpas del barrio, donde el pueblo bravo se da cita para escuchar y ver lo que les parecía más cercano, más real. Esto lo dijo Cantinflas. Y cuando dice el barrio bravo, también se refería un poco al barrio guerrerense, o sea, de la colonia Guerrero, que también había como mucho boxeo en esa colonia. Otra frase: lo que vale en teatro y en arte es la creación de un tipo. Y Cantinflas es sensacional, tenía una capacidad bárbara para crear e improvisar. Esto lo dijo Antonio Espino Clavillazo. Y estamos viendo una fotografía que dice Cantinflas, rey de las carpas, en el 34. Entonces, igual, el maquillaje y echándose su cigarrito, que era muy fan de fumar. Tan es así que terminó desarrollando cáncer pulmonar. Ajá. Continuamos. O sea, literal. Sí, date, no importa, es la mejor versión. Tenemos invitado el día de hoy. Carmen Salinas con ustedes. No, o sea, literalmente tú crees que su persona fuera del personaje fumaba, o literalmente, sí. O sea, el personaje ameritaba fumar y se lo comió el personaje en cuanto al cigarro. Yo creo que puede ser, puede ser. Mira, en esta industria yo relaciono mucho el cigarro, porque cuando dábamos funciones, José Luis es actor y bailarín y table dancer. Y empezó a hacer de mujer. No, qué actriz. No, qué actriz. Cantante y actriz. Bueno, creo que cuando estás en periodo de función, ya ves como en Doxa que hacíamos 2 funciones seguidas, así de pinche musical de 2 horas, ¿no? O sea, de pronto el cigarro como que te pone en un mood de trabajo. Es como un poco como la cafeína. Okay. Y es como una fijación oral en la cual pues, las personas que no tuvieron como suficiente presencia materna en la etapa de la lactancia, pues les gusta fumar como para sentirse tranquilos, chato. O sea, la etapa oral. Ándale. Del crecimiento. Sí, son como tus 5 minutos Milky Way, pero que son con un cigarro donde te vas a salir a la calle a... Pero entonces generalmente crees que haya sido... que no era parte del personaje. Yo creo que era la época también, porque en ese entonces estaba permitido fumar en todos lados. Y por ejemplo, María Félix fumaba. Sí. Agustín Lara fumaba. Pues todos. Pues todos. O sea, creo que Jorge Negrete no. Y creo que Pedro Infante tampoco. No me consta, no me acuerdo. Tal vez Jorge Negrete sí, pero Pedro Infante no. Pero sí era muy de la época el cigarro, el tabaco. Y también eran muy nuevos estos estudios de que se da cáncer por fumar. Uh-huh. Pues bueno, creo que fueron varios factores. Pero sí, hay anécdotas de él así de que una de sus sobrinas cuenta que desde la mañana que sale de su cuarto ya sale con el cigarro en la mano. Entonces sí le gustaba. Pues continuó. El físico, el nombre, el estilo, la personalidad, el ingenio, el talento innato. Así se crea un personaje para la posteridad. Así como Mario Moreno Reyes creó a Cantinflas, y Cantinflas triunfa en las carpas por su manera de hacer contacto con el público, interactuando con los espectadores por medio de ingeniosas improvisaciones, su mente veloz le permite responder con ingenio y humor blanco a los albures que le lanzan los asistentes. Y es tanto lo que se habla de él que la gente del teatro empieza a interesarse por este cómico carpero y lo reclama para su escenario. En el Folis está el detalle, chato. A ver, ahorita me preguntas de qué significa la frase ahí está el detalle, que también una de sus películas se titula así y era una frase continua que él decía. Pero a ver si lo mencionan aquí.
Primero fue Roberto el Panzón Soto quien lo quiso contratar para que actuara en su compañía del teatro lírico, pero no llegaron a ningún acuerdo. Corría el año de 1935 y él tenía 24 años, y tan efectivo era el sentido del humor del cómico Cantinflas que se le había organizado una triunfal función a beneficio. Es decir, que las ganancias de esa noche eran todas para él. En la Carpa Valentina, y había sido entrevistado en la trastienda del Mayap, de otro teatro, para un reportaje exclusivo de la revista Vea. Finalmente, Mario Moreno fue contratado por el empresario José Fustenberg para encabezar la apertura del recién remodelado Teatro Garibaldi, que para su reinauguración llevaba el frantuche nombre de Folies Berger, un nombre como basado en algo francés, en un lugar francés. Furstenberg, a quien le decían el alemán, aunque era ruso, estaba muy nervioso, pues Cantinflas sería muy rey de las carpas, pero aún no se probaba en el teatro, y la competencia estaba fuerte con el Panzón Soto en el lírico, Joaquín Pardavé, consagrado como actor y recién estrenado como empresario, y el célebre Don Catarino. Claro que Cantinflas no iba solo. En el estreno del Folies también actuaban los ya famosos del teatro Manuel Medel y Amelia Wilhelmi. El acompañamiento de la orquesta del Chino Ibarra y como novedades la bella bailarina, denme un segundo, Valentina Subarev, Valentina Ivanova Zukova, la flamante esposa de Mario Moreno, y el concuño del Chato y acompañante de Cantinflas en las carpas, Stanislao Zielinski, uno que estaba casado con la hermana de su esposa. Para alivio del alemán y satisfacción de casi todos los participantes, Cantinflas fue tan exitoso en el teatro como lo había sido en las carpas. Al estreno, con costo de $1 en luneta, asistieron casi 6,000 personas. Cantinflas se lució actuando en la divertida obra El hombre que prestó su cuerpo y pocos días después en el sketch La hora última de Cantinflas, que parodiaba, en un segundo, el programa de radio titulado La hora íntima de Agustín Lara, presentada por el mismísimo Flaco de Oro, o sea, el Agustín Lara. Bueno, voy a continuar leyendo y ahorita me regreso por las fotos. Una sombra oscurece el triunfo de Cantinflas y es la tremenda envidia que despierta en un compañero, Medel. Este se da cuenta de que Cantinflas es superior y además la gente lo sabe. Los que van al Folies en masa quieren ver a Cantinflas. Al principio, con el entripado de esta envidia, Medel exige ser el protagonista. Mario Moreno, con la seguridad de su pague ante el público, se lo concede y Medel encabeza el cartel del Folies. Pero si sale antes, la gente se espera para llegar después a ver a Cantinflas, y si sale después, la gente se va luego de ver a Cantinflas. Ok, antes de continuar me regreso un par de páginas para leer fotos y frases. Pero ahí ya no dice qué significa ahí está el detalle. No, entonces ahora te lo platico yo. Okay. Qué bueno que me recordaste. Cuando salían en la parte de atrás del teatro, generalmente en esa zona había lugares de carga. Entonces, de carga y descarga. Si puedes fumar aquí, y entonces estaban ahí los cargadores, los peladitos, echándose su porrito de marihuana. Y entonces, como era ilegal, de pronto se decían, a ver, pásame el detalle. Pásame el detalle. Y entonces ellos, ya en escena, se empezaron a decir como que nada más en broma, para cualquier mamada, güey, pues pásame el detalle. Y el público como que no entendía, pero eso era parte del chiste. Y de pronto salía como el detalle, y de ahí se quedó. Y ahí se quedó para decir para todo. O sea, es una frase típica de Cantinflas. Pero a ver, voy a ir más profundo. Échale. O sea, para entender ese chiste, pues, como dicen, ¿no? Cuando tienes que explicar un concepto, pierde chiste. Siendo un tema tan, yo creo que también era escabroso y polémico, y la sociedad de aquel entonces, de los 30, no sé qué tanto o qué porcentaje de público era el que entendía ese. Yo creo que los adultos, porque también Ciudad de México es muy marihuano. Ciudad de México como que sí tiene una convivencia más cotidiana con el marihuana, y sobre todo la colonia que era el centro, que si bien estaba la zona de los Palacios, porque se le llamaban la ciudad de los Palacios en esa época,
también tenía mucha parte populachera y que eran los lugares en donde él se movía. Entonces, tal vez ya cuando fue llegando a teatro y a cine, ya se perdió completamente el ahí está el detalle, que ahora en nuestra época, pues tal cual no lo identificamos, ¿sabes? Pero lo leí. Yo lo sé. Lo dijo el mismo Mario en una entrevista, y si no, pregúntenme. Y pues si no les contesta, es que ya otorgó, porque el que calla otorga, y el que otorga concede, y el que concede, pues yo tengo la razón. Pues bueno, estamos viendo una foto que dice Teatro Folisberger. Es un edificio ya bastante alto, es como de 2 pisos, pero de estos altísimos del centro, y está hecho en estilo Art Deco. Entonces como tipo el edificio Chrysler de Nueva York, o sea, pero en chiquitito. Pero ya estamos hablando de un edificio de cemento, ¿sabes? Ha de tener como de ancho unos 30 metros, ya estaba grande el lugar. Luego, siguientes fotografías, dice Amelia Wilhelmi y Don Catarino actuando en el teatro. Wilhelmi. Y entonces estamos viendo una foto de ellos dos, él vestido como de payaso y ella vestida como de teporochita, tal cual. Y ya, está como caricaturesco en medio de baúles y así. Y luego la siguiente foto dice Mario Moreno Cantinflas y Manuel Medel, el otro compañero que estuvo celoso de él. También este güey trascendió al cine, pero en algún momento también se quedó sin chamba. Y pues lo que a Mario le hizo no quedarse nunca sin chamba es que él producía sus propias películas. Siguiente fotografía dice Roberto el Panzón Soto y Delia Magaña, estrellas del teatro cómico. Pues estamos viéndolos a a los dos ahí, ella sentada y él detrás de ella agarrando los dos sonriendo, agarrándole los hombros y los dos sonriendo. Frase: mira, Pasita, que no te fijas en el detalle. Mira, mi pulso tiembla porque mi estómago está vacío. De la película Ahí está el detalle, de 1940, cuando él tenía 29 años. Ok, frase: Cantinflas como figura se paró en el escenario y se robó el mundo. Salía Cantinflas a escena y la gente se quedaba como mensa, dominada, decía Delia Magaña. Y estamos viendo una fotografía que dice Cantinflas y un pequeño admirador antes del espectáculo. Entonces está él sentado, así vestido de peladito, muy a lo teatral, y se ven como telas atrás, supongo que es el ¿cómo se llama esto? Vestidor, básicamente, los camerinos improvisados. Y está un niño muy trajeado, así, pidiéndole que le firme algo. Oye, pero entonces el humor no era de adulto nada más. Todos sus chistes son blancos. Bueno, no son blancos, pero todos son aptos para niños. Todos sus chistes. Con mensaje implícito, ¿no? Exactamente. Sí, era muy político también, pero pues todas las cosas que hacía como payasescas, o sea, como muy teatro físico, pues también hacían mucho reír a los niños. Él como que apeló mucho a que el cine y el humor fuera algo que pudiera consumir todo el pueblo, y tomando en cuenta a los niños, especialmente para que todos sus chistes, sketches fueran aptos para todo público. Ok, sigo leyendo un par de cosas. Lo primero dice, primer contrato de trabajo en 1938, cuando tenía 27 años. Entonces dice, contrato de trabajo en la Ciudad de México Federal, bla, bla, bla. Así como una hoja amarillenta. Y luego dice, frase: el éxito propio y de los compañeros en el teatro se debía a que los argumentos y sketches eran tomados del diario acontecer. Nada rebuscado. Esto lo dijo Mario. Y estamos viendo una foto que dice Cantinflas y el empresario José Furstenberg en 1937 a sus 28. Es la primera vez que veo una foto de Furstenberg. Entonces sale pues un señor de bombín blanco, así con estos ojos chiquitos como de extranjero. Y entonces continuamos. No, aquí hay otra cosa. Estamos viendo programas del Teatro Folisberger, y entonces aparecen estos papelitos en donde vienen las actividades que va a haber. Así, y frase: dice, Cantinflas aparece en escena 4 veces diarias, por espacio de media hora cada vez. Trabaja absolutamente todos los días y no descansa ninguno de la semana. Esto lo dijo Marcos Cadena. Estamos viendo otra foto donde dice,
Fachada principal del teatro en un día de función. Entonces están las letras en grande. Estamos viendo este teatro que describí hace rato y las letras en toda la marquesina grandototas ocupando los 4 renglones, Cantinflas en mayúsculas. Frase: debo confesar que el debut me tenía algo nervioso, siempre lo he sido. El reto era mayúsculo y trabajar con Medel sería una gran oportunidad. Así lo sentí porque el famoso era Medel en ese entonces. Esto lo dijo Mario Moreno acerca del debut de Cantinflas en el teatro. Y luego, los inicios del Follis. Mi amistad con Mario Moreno Reyes se inició en las bambalinas del desaparecido Teatro Díaz de León, ubicado a principios de los 30 en la calle Aztecas del barrio del Carmen. Mario participaba en un elenco extraordinario, presentándose en pareja cómico-musical con Stanislao Szylinski, con quien trabajó durante algún tiempo. Seguí cultivando. Breve pausa con esto de la familia Szylinski, es que ellos llegaron mucho a poner lo de las carpas. Si bien no fueron los únicos, sí fueron como de los mayores o los más famosillos. Pero haz de cuenta que ellos venían de servir al zar, que fue derrocado cuando Rusia y Anastasia y toda la mamada. Entonces primero se van a Japón y luego de Japón deciden venir, ser una familia como de 100 personas y como la mitad terminan acá en México y la otra mitad se van a Estados Unidos. Y entonces a partir de ahí es donde se mete a trabajar con ellos. Y te digo, todos eran familia, o sea, su esposa era rusa realmente, nació en Rusia, esta Valentina Ivanova. Seguí cultivando esa amistad con Mario, y claro, al saber que figuraba en la inauguración de un teatro ubicado en la Plaza Garibaldi, aquel octubre del 36, me dispuse a ser testigo de un paso más en la perseverante carrera de Mario Moreno, que con el nombre artístico de Cantinflas, estuvo trabajando en diferentes escenarios de la pequeña ciudad capital, que en ese entonces era muy pequeña. O sea, eran como 4 colonias y todo lo que quedaba como alcaldías era otro pueblo, tal cual. Era aventarte manejando, si es que tenías coche, 1 hora para llegar a esos lugares a pasar un día de campo o así. Era muy chiquita la ciudad. Entonces, principalmente en el centro ya empezó a extender. Recuerdo como si en ese preciso momento por mi mente pasara una película. La noche del jueves 15 de octubre de 1936. Se abrieron las puertas del teatro de revista Follis Berger, gracias a los esfuerzos del empresario José Furstenberg, que, en las ruinas de un teatro de principios del siglo XX, levantó un nuevo foro. Para esta inauguración se armó la revista Sleep Review, que utilizaba como título musical la entonces famosa canción de Miguel Prado, Duerme, con letra de Gabriel Luna de Fuente. El elenco estelar de esa función estaba compuesto, además de la presentación de Mario, por Manuel Medel, Amelia Wilhelmi y Ana María González, entre otros. En el primer cuadro, al levantarse el telón, aparecían 2 cunas, ocupadas por Mario y Manuel, caracterizados como 2 bebés que chupaban enormes biberones, mientras la voz de Ana María entonaba la canción del michoacano Prado. Así, en el Follis se inició la serie de buenos espectáculos populares que durante varias décadas se ofrecieron al público tandófilo, o sea, las tandas de México. Mi amistad y cercanía con Mario continuó y se enriqueció mientras él se convertía en la figura humorística más importante de las pantallas cinematográficas, primero nacionales y más tarde de orden internacional. Bienaventurados aquellos seres que, como Mario Moreno Reyes, con la transparencia de un trabajo honesto, siguen arrancando sonrisas. Pasa su nombre artístico de Cantinflas a la inmortalidad. Esto lo escribió Alfredo Ruiz del Río. Voy a hacer una breve aportación. Con lo que decía del cine internacional, o sea, este morro era muy movido como para conseguir quien le distribuyera las películas, pero además de eso, en esa época, durante 3 a 5 años, todo el mundo estuvo involucrado en la guerra. Por ejemplo, España venía saliendo de una guerra civil con Franco. Italia, después de esta temporalidad en España, también habían vivido una guerra civil en Italia, y luego esto ocasionó que en Alemania hiciera una guerra civil y esto hiciera que las naciones se unieran y se diera la Segunda Guerra Mundial. Entonces, estos últimos 3 a 5 años que te platico son en los que ya participó Estados Unidos y entonces dejaron de hacer todo.
Estados Unidos se detuvo prácticamente porque todo lo dedicaban a que los hombres se fueron a la guerra, las mujeres se quedan en muchos puestos de trabajo y todo estaba vinculado a la guerra. Incluso la celulosa que utilizaban para grabar las películas era inflamable y se utilizaba para fabricar bombas. Entonces había muy poquita celulosa porque toda se ocupaba para llevarla a hacer bombas de metal. Entonces, pues bien, si España, Francia, Alemania y Estados Unidos, etcétera, estaban metidos en la guerra, nadie estaba haciendo cine. Nadie estaba haciendo cine excepto México. Entonces, y en América Latina no era mucho lo que se hacía, o sea, de pronto había alguna cosa que empezaba a suceder en Argentina, pero el acento argentino era complicado para los otros países de habla hispana. Entonces, por eso el cine mexicano durante esa época, y no solamente el cine, la música, todas las expresiones de arte de México, México era lo máximo en ese entonces, en los años 40 a 50. Pero ¿cómo brincó? Creo que no lo explican. No, o todavía... sea, dicen que fue... todavía no llegamos ahí. De cómo llegó al cine. Creo que no. Yo todavía no tengo claro eso porque la biografía que leí está más enfocada en su situación personal y familiar y conflictos con su hijo y las cosas que sucedieron después, además de con su hijo, como con su vida personal. En esa... Sí creo que se vaya a mencionar acá porque también hay un espacio dedicado a la filmografía. Y se supone que en ese otro libro te invitan a que leas para que conozcas la parte artística. Entonces, vamos a ver, chato. Estamos viendo una foto que dice Cantinflas en el escenario en 1938 cuando tenía 27. Entonces pues aparece él y en el fondo del escenario se ven unas personitas y pues ya está él acompañado de otras dos artistas muy trajeados, pero él en su traje de peladito. Y luego en la otra fotografía dice elenco del Folies Bergher en los años 30. Están posando todos en un mural, puede ser que sea dentro del teatro, lo más probable. Y luego las chicas bailarinas están como si se hubieran sentado una enfrente de la otra. Ajá, como con las piernas así como todas en hilerita y se dejaran caer. Como cebollita. Como cebollita, exactamente. Sí, y otros en el fondo como parados atrás. ¿Cómo por? Pues ¿por qué no? Algún significado debe haber tenido. Yo creo que siendo como... ¿Y puras mujeres? Pues es que mira, por la poca ropa que tienen, es que las morras traen como la pierna descubierta y el brazo descubierto, y porque son las bailarinas, las tiples también les llamaban, como que eran mocatrices porque eran coristas y todo el pedo, ¿no? O sea, como que sí siento que fue un acomodo, como que estaban sentadas, güey, y les dijeron, a ver, acuéstense, o no sé. Y mira, aquí casi en medio atrás está Cantinflas vestido peladito. Frase: Cantinflas triunfa y el público goza de su presencia, su gesto y sus chistes, en lo que no falta el retruécano a sus espontáneos y léperos interlocutores de la concurrencia. En los que no falta el retruécano, el albur o lo que sea. Siguiente frase: el público nos respondió desde el primer día. Las colas para entrar eran de 3 cuadras y siempre se agotaban los boletos. La pasábamos felices y yo creo que fueron como 5 o 6 años de éxito hasta que murió Furstenberg y Mario entró de lleno al cine. Entonces, esto lo dijo José Nicolás, el Chino Ibarra, sobre Cantinflas en el Folies Bergher. Estamos viendo... 2 fotografías y una caricatura. En una dice José Nicolás, el Chino Ibarra, y pues aparece él que era un saxofonista, ¿sí es esto? No, trompetista, era un trompetista, así un señor como cubano, diría yo, ojito chiquito. Y luego aparece otra foto que dice Margarita Mora, Manuel Medel, Cantinflas, Marina Tamayo, Felipe Mier, Arcadi Beutler y Manuel Castro Padilla. Y pues ya están todos ellos. Ahí ve la Betty Boop. Es que hay una chica que está vestida con un moñote arriba y con su copetito y... Sí. ¿Quién es? Ella debe de ser Margarita Mora. Margarita Mora. Güey, como nosotros en Doxa, güey, o sea... ¿Con moño? Con moño, claro. Y luego la caricatura dice Feliz 1942 y aparece Cantinflas de espaldas, obviamente muy caricaturizado, pintando el 1942. ¿Esa ilustración es de esos tiempos?
¿O fue adaptación para este trabajo? Por lo que no sé, como aquí no se menciona nada, yo imagino que es como de ilustración de este, que se hizo para esto. Ok. Sí, o sea, podría parecer también, tal vez sí lo sea, ¿eh? No, porque si es de esos antiguo, tiempos, está... o muy moderna. Claro. Sí, pues mira, aquí parece como si le hubieran recortado como el fondo, como si se hubiera sido algo que sí. Que eso sí estaba y que Ajá. lo... Ok. Y que le quitaron aquí como el fondo para ponerla. Ok. Siguiente dice, foto, Cantinflas leyendo la revista Hoy antes de entrar a escena en 1936. Y pues tal cual, le agarraron en infragante desde atrás leyendo la revista. Y déjame, me regreso tantito para ver si no me olvidé de leer algo acá. No, entonces ya vamos a lo que sigue. El personaje de este peladito es ya tan sólido, está tan consolidado y gusta tanto que desplaza a todos sus contrincantes. Tanto Medel como Chilinski se diluyen ante la atrolladora personalidad de Cantinflas y su incopiable manera de hablar, de moverse, de bailar, de improvisar. Cantinflas es sin discusión el artista del año de este 1936 a sus 25 que inaugura un nuevo ciclo en la vida del cómico. Así como el teatro se lo roba a las carpas, el cine se lo reclama al teatro. Muy pronto Cantinflas dejará de ser el ídolo del Follies para convertirse en la revelación del cine nacional. Frase: recordar sus temporadas de teatro en el Insurgentes y en el Iris. Cantinflas era una fuerza muy poderosa visto en persona. Cuando Cantinflas comenzaba a hablar, la gente se reía y él medía perfectamente la reacción del público. Esto lo dijo Wolf Rubinsky. Otra frase. Mire, charitas, el dinero no es todo, como dijo un gran poeta en una ocasión. Cuando el hombre siente en la forma que se sienta, sobre todo, pues ¿qué le importa? De la película Ni sangre ni arena de 1941, cuando tenía 30 años. Y luego vienen dos fotografías. La primera dice cartel de despedida temporal del Follies Berger. Entonces Mario Moreno se nos va, Follies Berger hasta arriba, el letrero, y ahí está. Él en la foto aparece como muy, muy guapo, trajeado. Y luego en la siguiente foto dice: Cantinflas rodeado de amigos y familiares de Pachuca, Hidalgo. De izquierda a derecha están sus hermanos Pepe y Eduardo y su amigo Isaac Díaz Araiza. Mario abraza a Chicote y a Chaflán. Izquierda a derecha, aquí están estos chatos. Sí, están abrazando, en medio justo. Pareciera como si estuvieran en el teatro, afuera del Teatro de Bellas Artes. Se ve una fachada como muy clásica. Y pues ya está una multitud. Estos pilares muy grandes, muy como románicos, sí, dóricos, cúbicos. Y pues ya aparece una multitud como de unas 30 personas ahí posando para la foto. Y Cantinflas viendo para otro lado. Ok. ¿Y el detalle? A todo esto, ¿dónde estuvo el detalle de este capítulo? Pues aquí nomás. Cuenta la leyenda, o sea el testimonio de un cuate cercano, que el Chato Moreno, en sus recorridos por las calles de La Guerrero, que alimentarían a su personaje gracias a la profunda observación de los peladitos y sus alrededores, se dio cuenta de que para eludir al temible brazo de la ley, los peladitos le decían detalle a la marihuana. Que si traes el detalle, que si pásame el detalle, que si aguárdate el detalle que ahí viene el gendarme. A Mario se le hizo un detallazo este apodo de la hierba y lo empezó a utilizar en el escenario del Follies. No todos sabían lo que era el detalle, pero Mario siempre armó sus espectáculos para que, aunque no entendieran, todos pasaran un rato ameno escuchando sus cantinfladas. Y luego dice, frase: en la vida un detallito así hace la desgracia o la felicidad. Esto es de la película Ahí está el detalle, de 1940 a sus 29. Resuelto el detalle. Bueno, ya lo habías explicado. Ay, ya se arruiné la explicación de este capítulo. Les adelanté todo, chatos. Viene aquí una foto que dice: Mario Moreno convive con uno de sus admiradores en 1941. Pero se ve como... Ajá. ¿Cómo qué? O sea, el fan... Pues como te procho, sí, pues está dándole trago, no sé, pensamos que es leche.
No es que es leche, porque se ve una jarra con un líquido blanco. Y pues ya, sí, seguramente sus amigos. Hay una anécdota muy bonita que leí en el capítulo anterior, que ya verás cuando salga esto en su momento. Okay. Pero donde apoyó a un güey que en una cantina siempre lo atendía y regresó otra vez como a recorrer aquella cantina, así que recordaba su juventud y se lo encuentra. Y déjate la cuenta. Y dice así de, ¿qué onda? ¿Ya eres dueño de la cantina? No, hombre, soy encargado todavía. Entonces le dice así de, bueno, no, él sin decirle nada va y busca al dueño, la compra y llega y se la regala. No es cierto. Sí. Pues eso dice. Eso dicen las malas lenguas. Bueno, ¿cómo es, chato? Es que este güey fue muy generoso y también supo hacer mucho dinero. O sea, fue un gran empresario. Pues que realmente siento ¿Qué sientes? que desde, o sea, que él no esperaba eso. O sea, al final creo que él hizo como una expresión, creó un personaje pero sin saber el alcance que tendría. Es que también estuvo toda la situación política del mundo para que se diera que el cine creciera tanto, güey. Fue entre el 38 y el 58 que pasó. ¿Crees que haya sido suerte? O sea, el éxito de este personaje, ¿crees que haya sido suerte o genuinamente en ese tiempo sí había realmente un interés por el arte, por esta parte del entretenimiento, pues sí, como dice, o sea, busco que toda la gente disfrute, pero realmente si tú lo plasmas ahorita, digo, las generaciones han cambiado y claramente los tiempos han cambiado. Sí, ahora todos queremos ser influencers. Exacto. Ajá. Sí, mira, yo siento que sí tuvo un factor de suerte muy importante por la época y que él estaba viviendo en la Ciudad de México, porque hubo muchas personas que intentaron emigrar a la ciudad para tener chamba y meterse en la industria, que llegó a ser la tercera o cuarta más importante de la nación en generar los ingresos del país. Eso, por ejemplo, Estados Unidos, su primer fuente de ingresos, por darte como una comparación, Estados Unidos son las armas, la guerra, y el segundo es el entretenimiento. Entonces Corea recientemente, bueno, hablamos de más de 15 años atrás, lo entendió y empezó a generar como estos artistas de pop, y luego empezó a generar cine, y obviamente los primeros intentos de pronto no tenían los mejores efectos o las actuaciones más realistas, pero ahorita se han cultivado tanto porque entendieron que el cine es una forma de mercadotecnia, es un comercial de tu país, y entonces hay quienes lo siguen haciendo. ¿Por qué México no lo siguió haciendo? Porque se abrió, son varios factores, pero uno de ellos es, yo creo que haber tenido de vecino Estados Unidos, y que muchas de las personas que habían venido aquí a hacer cine se regresaron a sus países que ya estaban en paz, y entonces empezó a hacer cine en Italia, en España, y todos estos lugares que no se había hecho antes o que se había interrumpido. Entonces, la mayoría de las personas que estaban aquí haciendo cine o como productores eran originarios de Los Ángeles, de Estados Unidos, de ser cineastas. Y se vinieron para acá porque obviamente no se iban a ir a la guerra, y pues fue como su patio de vacaciones. Ajá. Entonces México, por un lado, no tuvo fugas de talento, y por otro lado tuvo mucho ingreso de talento de todos los países, y mucho ingreso de dinero, porque también gente rica y grandes políticos se vinieron a refugiar en México, que estaba alejado de la guerra por ser vecino, frontera de Estados Unidos. Y Estados Unidos nunca le ha convenido que nosotros nos involucramos en la guerra, porque somos como una frontera segura, igual que Canadá. Entonces, eso es una. La otra cosa es que el 80% de las salas de cine las compró un güey que se llamaba, un judío que se llamaba, no sé si estoy correcto en este nombre, pero como Philip o algo así, si me acuerdo, ya te lo diré. Jenkins, era Jenkins. Y haz de cuenta que lo que sucedió con eso era que él empezó a darle mucha prioridad a las películas de Estados Unidos, que en ese entonces eran los rollos físicos, y entonces los estaban llevando, transportando, y pues bueno, el gobierno decide meter una ley en la cual obligan a que las salas tengan que presentar principal porcentaje de películas mexicanas y un porcentaje pequeño de cine estadounidense. ¿Se respetó? Nunca.
Tercera cosa, se hace, ya cuando se van todos estos empresarios o talentos ricos, se hace como un fondo de inversión, un banco cinematográfico. Okay. Y el banco cinematográfico estaba administrado, como suelen ser las instituciones culturales, por contadores, por abogados, por personas que no se dedican a esto. Entonces, nunca se veía el potencial, o sea, podía ser, pon tú, el dueño de Banco Banamex de México, uno de los de la mesa de decisiones, güey. Y entonces esa persona no veía el beneficio de hacer cine o hacer arte como en su entendimiento de los números. Claro. Y entonces no se consideraba esto como un método de propaganda, que lo es, el cine es propaganda, sí. son comerciales de turismo para tu país. Y pues tuvimos muy buenos acá. Entonces como que ya no hubo interés ni de los de adentro ni de los de afuera y pues ya se desdibujó el cine. Y ahora bien, ya nada más para terminar esta pregunta que hacías, no encuentras biografía de todos los artistas que hubo en esa época, que fueron un chingo. Y creo que de los que encuentras es porque fueron los que trascendieron más. Okay. O sea, los que llegaron a hacer... Hubo varios que no tienen biografía y que llegaron a hacer 100 hasta 200 películas. Pero no tenían la disciplina de ser los protagonistas o de ser los productores o escritores o lo que sea. Por ejemplo, María Félix, todos sus vestuarios y maquillajes los hacía ella. Y ella viajaba a todos lados con un equipo de 20 personas. Entonces ella decía, yo soy mi propio... O sea, ¿por qué tienes tanto trabajo? Le preguntan en una entrevista. Y ella dice, porque tengo el mejor manager, a mí misma. Entonces, pues era muy movida. Se la pasaba sacándose fotos. Entendió que en una época donde no era tan común tener sesiones de fotos, ella tenía un chingo de books, güey. Se sacó mucho provecho de su físico. Y era muy inteligente, era muy ñoña. Aprendió a hablar francés, aprendió a hablar italiano. O sea, a puro machetazo, güey. Por machetearse los idiomas. Este güey también era muy, muy macheteado porque también en algún momento se metió en cosas de sindicatos y de política. Jorge Negrete igual. Pedro Infante, cero que se desvelaba, se la pasaba haciendo ejercicio, era muy disciplinado. Entonces, todos los que trascendieron eran muy movidos. La voy a dejar. ¿Inofensiva? Pues yo creo que sí, es patona, entonces creo que sí. Entonces déjame pauso tantito para hacer pipí y 11:11, pide un deseo. Regresamos de comerciales, chavos. Estamos viendo una fotografía que dice: Mario Moreno mira a Cantinflas. Esto fue en 1948, cuando tenía 37 años. Entonces está él sentado en una silla y está viendo pues unas fotografías de Cantinflas. Y ya. Y luego la siguiente foto dice: Cantinflas y sus francesitas. Esto fue en el 49, cuando él tenía 38 años. No, 49, sí, tenía 38. Y pues ya sale él sentado, ya con el look más... pulido. Ajá, más pulido, más natural. Y detrás de él 4 mujeres francesillas. Dice la frase: hablemos claro, Bonjour Mexique es el millón de pesos hecho revista, el oro que ya no se usa, molido en el escenario. Esto salió en México Cinema en diciembre de 1948, cuando él tenía 37 años. Continuamos. Adiós a las tablas. En cuanto Mario Moreno colocó su Cantinflas como personaje indispensable de la pantalla grande en México, solo 2 ocasiones le quedaron para regresar a los escenarios teatrales, a la magia del contacto directo con la gente, del estira y afloja entre actor y espectador. La primera vez, cuando viajó a Europa para buscar historias frescas y se encontró en París con las adorables bailarinas del Can-Can. Monsieur Cantinflas, ya enriquecido por el éxito de su productora Posa Films, se estrena en 1948 como empresario teatral presentando Bonjour Mexique, un espectáculo que resultó ser un fracaso. Al final tuvo que salir al quite representando la obra Cantinflas en París para poder atraer gente y recuperar en lo posible la nota que invirtiera en este show. Ahorita te platico más anécdota de eso, pero voy a pensar que va a salir acá. Y la última vez que Cantinflas se halló en un escenario teatral fue en 1953, cuando tenía 42 años.
cuando para estrenar en el Teatro de los Insurgentes y su mural encabezado por el propio Cantinflas, un mural que realizó Diego Rivera, hizo una corta temporada, en un segundo, de la revista Yo Colón, o sea, de la obra de teatro Yo Colón. Una serie de sketches divertidos y disparatados que se ensayaron durante 9 meses y llenaron el teatro durante los 3 meses que se presentaron a precios populares. Aunque en los años 50 el Teatro de los Insurgentes estaba casi en las afueras de la Ciudad de México, la gente se desplazó gustosa a ver este ídolo de las multitudes, que por única ocasión les mostraría y demostraría en vivo y a todo color el arte de la improvisación. Estamos viendo varias fotografías. La primera dice invitación a la comedia musical Yo Colón. Esto fue en el 53. Y entonces aparece pues un folletito y luego él en caricatura echándose un cigarrito y pues viendo al espectador. Mario Moreno, inauguración. Yo Colón, comedia musical en 2 actos, 1953, Teatro Insurgentes. Y luego dice una frase: al ser Mario Moreno quien estrena el Teatro de los Insurgentes, la gracia de Cantinflas es el símbolo optimista de un escenario joven. Esto lo dijo el programa de prestación de la comedia musical Yo Colón en 1953. Entonces, en la siguiente foto dice... A ver, bueno, aparece aquí la mitad del mural que tiene el Teatro Insurgentes, en donde aparece al centro este Cantinflas, lo pintó Diego Rivera, y pues bueno, aparecen varios personajes de la historia de México. Qué peculiar mural. Ajá, sí, son muy mágicos, ¿eh? En esa época utilizaban creo que mucha magia. De pronto vemos al diablo, de pronto vemos el sol y la luna en una máscara en el tercer ojo, de pronto vemos a este Maximiliano y a esta Carlota, a los libertadores, Benito Juárez, a los de la independencia, etc. Y esto es nada más la mitad, de este lado está otros personajes importantes. Entonces, mira, aquí está la otra parte, porque era un libro. Pues bueno, primera foto dice: Mario Moreno con la joven actriz Mati Huitrón, orquídea del cine nacional. Esta morra tiene una anécdota bien padre estos dos, en donde ella en su camerino, ella era muy joven, pero era también tenía una personalidad muy respondona, chida. Y entonces de pronto le regalaban que flores, que chocolates, y este güey se metía a robárselos. Y entonces ella decía, pues ¿quién se está robando mi chocolate? Les voy a poner una trampa. Y entonces puso chocolates laxantes. Y este güey pues, se metió a robarse unos 3 chocolatitos, chato. Sale escena y a cada rato se tiene que estar metiendo a hacer del baño porque se le salía. Hay un sketch, uno de los sketches es no estar en clase, él como alumno, y le está pidiendo permiso a la maestra para salir. Y la maestra en su personaje le dice que no. Y él se sale, se va corriendo. Y al final de la función dice, ¿quién? Bueno, no, creo que le reclama directamente allá enfrente de todos de que ¿qué tenían esos chocolates? Y ella le dice, te dan chocolates laxantes, te me largas en este momento de aquí. Y entonces ya, pues todo el mundo así como que medio serios y así, y ya, y ella le responde así de, pues eso se gana por andarse robando mis chocolates. Entonces, pues ya, él se va bien enojado y luego va con ella al camerino y le dice, está bien, pues, pero no me vuelvas a envenenar la comida. Y entonces ya le dice, muy bien, pero pídame disculpas enfrente de todos. Entonces ahí van otra vez todos al escenario a platicar y que les diga así de, esta señorita, bla, 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 me envenenó los chocolates. Y a partir de ese momento de pronto él ya le regalaba como una torre de chocolates. Y ya iba a agarrar chocolates de los que le regalaba. Y ya, pero chida. Y luego dice aquí, frontispicio de Teatro Los Insurgentes de Diego Rivera, donde Cantinflas les pide dinero a los ricos para dárselo a los pobres. Estamos viendo la otra mitad del mural y entonces en esta ya aparece Zapata, aparecen unos indígenas cantando, símbolos, ¿cómo se llama? Este parece como la serpiente emplumada. O sea, el Quetzalcóatl, y así. Otra foto, el Insurgentes sin el frontispicio de Diego Rivera. Estamos viendo la fachada llena de polines antes de que se los quitaran, de terminar de construir y luego ya empezar a entrar Diego a pintarlo. Continuamos.
Denme un segundo, nada más para corroborar que ya leí todo esto. Color del arte en la improvisación, sí, continuamos. Si no me anuncian, no trabajo. Yo estudiaba en la Academia Cinematográfica del maestro Celestino Gorostiza. A todos los alumnos nos hicieron una sesión de fotos, tras la cual fui elegida Orquídea del Cine Nacional por la Asociación Mexicana de Periodistas, junto con la votación del público. Así fue como el señor Mario Moreno supo de mi existencia y le pidió al señor Alfredo Robledo, en ese entonces presidente de la Sociedad General de Escritores de México, ahora SOGEM, que me buscara. El señor Robledo me llevó a la oficina del señor Mario Moreno y él me ofreció el papel protagónico de la obra Yo Colón, con la que se iba a inaugurar el Teatro Insurgentes. Por el hecho de haber ganado el concurso de Orquídea del Cine Nacional, yo me sentía la estrella de México que México esperaba. Aclaro, tenía 14 años y le dije, me encanta la idea, pero ¿cómo me van a anunciar? Y él le dice, ¿sabe quién soy yo? Me imagino. Usted es Cantinflas, pero yo soy Orquídea del Cine Nacional. Muy molesto, le dijo a Alfredo Robledo, ya puede irse con esta señorita. Mira, que pedirme que la anuncie, ¿qué se cree? No me creo, yo soy Orquídea del Cine Nacional. Y nos corrió. En 2 ocasiones más el señor Robledo insistió en que el señor Moreno quería hablar conmigo. Por fin volvimos a verlo, y cuando entré a su oficina lo primero que me dijo fue, ya sé que usted es Orquídea del Cine Nacional, ya sé que usted es Cantinflas, pero si no me anuncia, no trabajo. Comenzó a reír y me dijo, ya me ganó, escuincla, qué necia es usted, está bien, se va a llamar Mati Huitrón. ¿Pero por qué? Si yo soy Martina Huitrón Porto. No sea necia, en México no se usan las diéresis. Y desde entonces soy Mati Huitrón. Esto lo dijo Mati Huitrón acerca del espectáculo Yo Colón en el 53. Frase, fui un Cristóbal Colón que descubrió lo gracioso de decir mucho y nada. Utilicé un recurso desde la carpa y cómo funcionó lo seguimos puliendo. Estamos viendo, lo primero dice, programa de la obra Yo Colón de 1953. En donde pues aparece por los datos de la obra y en la parte de abajo una caricatura de Cantinflas con la bandera de que acaba de llegar y pues está como con un hincado en la arena y como con una rodilla levantada, pero se le ve el calcetín y la pata pelada. Siguiente fotografía dice Mario Moreno cenando con el elenco de Yo Colón en 1953. A su izquierda está Mati Huitrón y Alfredo Robledo y Eduardo Moreno. Aquí está la Mati y ahí están estos chatos. Están en una cena muy elegante, en una mesa con personas de un lado y de otro, todos muy bien vestidos. Ok. Oiga, joven, esa sí es una pantallota. Don Armando Herrera, el fotógrafo de las estrellas, cuenta la anécdota de su querido amigo Mario. Una vez Mario nos invitó a una becerrada en la Placita Fort, por el rumbo de Villa de Guadalupe, pues era muy aficionado a los toros. Eso debió ser por el año de 1935, en el 36, cuando él tenía como 25 años. Y me dijo, tráete tu cámara para que tomes unas fotos. Pero como yo también era aficionado y sabía de lo que se trataba, decidí llevarme una cámara de cine de 8 milímetros, con la que le tomé su primera película toreando. En aquella época, revelar los rollos tardaba mucho tiempo, y un par de veces Mario me preguntó que cuándo veríamos esas fotos. Finalmente le avisé que estaba lista, le llevé la película al teatro, organizamos una reunión con todos los artistas, pues el proyector y la pantalla, puse el proyector y la pantalla, apagamos la luz y empezó la proyección, que duraba muy pocos minutos. Recuerdo qué feliz estaba cuando se vio en la pantallita. Le causó una grata impresión y me hizo repetirle la película 2 o 3 veces. Cabe mencionarse que en esta época incluso la radio era una cosa no tan común en las casas. O sea, entonces el cine menos esperarlo. Todos estaban sorprendidos. Cuando llegó el momento de irme le dije, bueno Mario, ahí te dejo el rollo. Me respondió, ¿para qué quiero solo el rollo? Yo te compro todo, este aparato, el rollo y la pantalla. Y ya no me dejó sacar el equipo, se quedó con él. Le enseñé a manejarlo y esa fue la primera vez que se inició en el cine. Lo que ya no sabemos, fin de la cita, lo que ya no sabemos es cuántas veces Mario se miró y se remiró en esa pantalla, ni cómo anheló estar en ella de forma tan permanente que ahora tenemos su imagen perenne en casi 50 películas.
Salud. Es que mis podcast escuchas ya saben que tomo agua cuando digo salud. Según ellos. Ok, frase. Lleva usted 2 minutos hablando y no ha dicho nada. ¿Qué fue lo que pasó? Daniel Chino Herrera en El Gendarme Desconocido en el 41, cuando tenía 30 años. Vemos una... ¡Oh, qué sueño! Vemos una foto que dice... Mario posando en la cantina de su hogar en los años 40. Uh-huh. Y ya, trae una camisa como de seda. Uh-huh. Y hay una figurilla caricaturesca de Mario. Y también acá me brinqué una caricatura que pues tal vez es moderna o tal vez es antigua. Es muy sugestiva. Sí. Trae el pantalón casi a la altura del chocho. No, y aparte también los rasgos de la cara. O sea, sí, muy homosociales. Sí, muy jotilla la amiga. Y trae una cámara en las manos. Así como está hincado como sirena. Y trae protegiendo como entre las manos y está haciendo como boquita de beso. Ok, frase. Siendo un jovenzuelo le prestaron una motocicleta a Pepe, el hermano mayor de Mario, y se fueron los dos a dar una vuelta por la colonia Clavería. Como Pepe no era muy diestro para conducir, derraparon y se cayeron. En esta caída Mario hizo pedazos sus pantalones, y como no tenía otros, se vio obligado a usar una gabardina a pesar del tremendo calor que hacía, por algún tiempo mientras le reparaban los pantalones rotos. ¿Se deberá a este hecho su afición a la gabardina? Porque también uno de los apodos comunes que tenía era que le decían el de la gabardina, además del peladito. ¿Traía gabardina? Pues según, pero yo tampoco como que lo ubico mucho. Siempre ubico nada más la camisa y desfajada y el pantalón a la cadera. Ahorita nos fijamos. Esto lo comentó Beatriz Moreno, la sobrina de Mario Moreno Reyes. Y pues ya acabamos, chato. Sigue el capítulo 3. Ay, la Bimbo. Besos, bye.